Una joven embarazada huyó el día de su boda tras ser entregada como pago por su propio padrastro. Raymond Cleaves, un terrateniente arrogante, la persiguió creyéndola su propiedad y destruyó todo lo que se interpusiera. Pero un vaquero solitario, Ellie Danner, eligió protegerla, y juntos enfrentaron el fuego con verdad y dignidad. Solo escuchen cómo este gesto de valentía encendió la chispa que llevó a la justicia, y por qué al final la esperanza volvió a nacer. La nieve caía espesa sobre los altos abetos de Pine Hollow, cubriendo el mundo en un silencio blanco. Ellie Danner, vaquero de pocas palabras y de andar lento, avanzaba por el sendero estrecho rumbo a su rancho. Su caballo resoplaba vapor en el aire helado cuando un crujido de ramas detuvo su paso. Ellie tiró suavemente de las riendas. Escuchó de nuevo. Algo se movía en la espesura. Y entonces la vio. A un par de metros del camino, entre los árboles, había una figura encogida, una mujer joven con un vestido blanco cubierto de barro y ramas. El velo, hecho trizas, colgaba como un suspiro del hombro. Abrazaba su vientre con ambos brazos y todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío. Su rostro estaba pálido, los labios amoratados, la mirada desbordada por un pánico silencioso. Parecía un animal atrapado, al borde de la rendición. Ellie no preguntó nada, no hizo ruido, no levantó la voz. Bajó del caballo y con manos firmes pero serenas se quitó la manta gruesa de lana que llevaba cruzada en la silla. Caminó despacio hacia ella y, sin tocarla, extendió la manta con cuidado, como si ofreciera algo sagrado. «No voy a hacerte daño», dijo con voz grave y sincera. La joven alzó la vista, apenas, y lo miró durante unos largos segundos, buscando algo en su expresión. Entonces asintió, temblando, y dejó que él la envolviera. No pronunció palabra, pero sus ojos dijeron más de lo que cualquier boca podría. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Me llamo Grace». Eso fue todo. No explicó por qué estaba allí, ni qué había pasado, pero bastaba verla para entender. Estaba sola, asustada, herida, y con vida creciendo en su interior. En su rostro había señales de cansancio, de haber caminado mucho. En su espalda, el peso de algo que no se nombra fácilmente. Ellie la ayudó a subir a su caballo, y juntos regresaron al rancho. El camino fue silencioso, pero no tenso. Había algo en la presencia del vaquero que no pedía explicaciones, solo ofrecía abrigo. Cuando llegaron, le preparó té caliente, encendió el fuego con leña seca y le dejó una manta más junto a la estufa. Grace no quiso hablar, se quedó sentada mirando las llamas, con las manos juntas sobre el regazo, como si aún sostuviera el miedo. Pero algo cambió esa noche. Mientras Ellie cepillaba a sus caballos con lentitud, mientras le hablaba a la yegua vieja con una ternura que no parecía caber en un hombre de sus botas gastadas, Grace lo observaba desde la sombra. Lo vio encender la lámpara de queroseno con un gesto rutinario y cuidadoso, como quien cuida los restos de un mundo roto, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era por lo que él hacía, sino por cómo lo hacía, porque en cada gesto había respeto, porque no preguntaba, ni juzgaba, ni presionaba, solo estaba ahí. Esa noche, Grace durmió en la cama de invitados, no cerró la puerta, no pidió nada, pero por primera vez en semanas su cuerpo descansó. No soñó con persecuciones, no despertó sobresaltada, solo sintió calor. Y por unos segundos, antes de que amaneciera, se permitió imaginar que quizá no todo estaba perdido. Grace no había llegado al bosque por accidente. El día que desapareció debía haber sido su boda. Las flores estaban listas, la iglesia decorada. Las campanas incluso repicaron, pero no repicaron por amor. Ella no había elegido ese vestido, ni a ese hombre. Raymond Cleaves no era un desconocido. En Pine Hollow todos sabían su nombre. Terrateniente, patrón de muchas familias, hombre de voz firme y de sonrisa que no alcanzaba los ojos. Había llegado a un acuerdo con el padrastro de Grace, perdonó una deuda antigua a cambio de la promesa de matrimonio.
Y aunque Grace suplicó, lloró y se negó una y otra vez, nadie la escuchó. No tenía madre, ni hermanos, solo la palabra de un hombre que la consideraba parte de un trato. Y cuando intentó huir antes de la ceremonia, no lo toleraron. Le dijeron que debía entender su lugar. Lo que vino después no lo contó con detalles. Solo dijo que escapó, que corrió hasta que las piernas no le respondían, hasta que los pies sangraban y la luna le mostró el bosque. Que se escondió 3 días bajo un tronco hueco, alimentándose de lo poco que encontraba. Ellie no supo todo esto de inmediato. Grace guardaba silencio como quien teme que hablar rompa la poca paz que ha encontrado. Pero los rumores sí hablaban, y hablaban fuerte. Unos días después, en la tienda del pueblo, Ellie escuchó a 2 hombres en la fila del café. Dicen que la chica de Cliffs huyó como una salvaje. Bah, seguro ya la encontraron muerta por ahí. ¿Y qué más da? Era una cualquiera, de esas que creen que merecen algo mejor. El vaquero no dijo una palabra, pero algo se endureció en su mirada. El puño le tembló sobre el mostrador. No era solo la historia, era cómo la contaban. Como si esa joven no fuera más que una molestia, como si no valiera siquiera compasión. Esa noche, al volver, el rancho estaba en silencio. Demasiado silencio. Ellie entró y notó que la silla donde Grace solía sentarse estaba vacía. La manta sobre la cama estaba doblada, y junto a la puerta la vio. Ella, con los zapatos puestos, un morral pequeño colgado al hombro, la mirada baja. «No quiero meterte en problemas, Ellie. Ya ha pasado suficiente. Gracias por tu ayuda», murmuró apenas mirándolo. Él no la detuvo con fuerza, no intentó convencerla. Solo se apoyó contra el marco de la puerta y dijo, con la voz más firme que tenía: «Si cruzas esa puerta, te atrapan, te buscan y no van a ser compasivos». «Lo sé». Grace bajó aún más la cabeza. «Pero si te quedas, yo te protejo». El silencio que siguió fue largo, tan largo que el fuego en la chimenea pareció apagarse un poco más. Y entonces, como si esa frase hubiera roto un dique invisible, Grace se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. No un llanto de miedo, ni siquiera de alivio. Era un llanto antiguo, contenido, como si al fin alguien hubiera dicho, «No estás sola». Y Ellie, sin tocarla, solo permaneció ahí, esperando, firme. Esa noche, por primera vez, Grace se permitió quedarse. No porque no tuviera dónde ir, sino porque por fin había alguien que no quería enviarla de vuelta. El sol ya bajaba detrás de las colinas cuando se escucharon cascos en el polvo. Ellie estaba en el corral, arreglando una tabla suelta, cuando 3 jinetes cruzaron la entrada del rancho sin pedir permiso. Uno de ellos, vestido de oscuro y con sombrero nuevo, desmontó primero. Era Raymond Cleaves. El rostro de Grace se asomó por la ventana, se quedó helada. No por sorpresa, sino por algo más hondo. Ese miedo que no olvida, aunque el cuerpo esté a salvo. Raymond caminó hasta el granero con paso seguro. No saludó, solo se plantó frente a Ellie y habló como si dictara una orden. «Esa chica me pertenece, Danner, se la robaste, es mía por ley». Ellie no dejó de martillar la tabla. Terminó lo que hacía con calma. Luego se giró y sus ojos, habitualmente tranquilos, se volvieron de piedra. Su escopeta estaba apoyada contra la pared. No la tocó, pero bastaba verla allí. «Ella no es propiedad de nadie», dijo con voz grave, sin levantarla, pero firme como una promesa. «Y si pones un pie más allá de mi cerca, no respondo». Uno de los hombres detrás de Raymond apretó la mandíbula. El otro dio un paso hacia atrás. Solo Raymond sonrió, pero no era una sonrisa sincera. Era la de quien no acepta una negativa. Un vaquero sin tierras, defendiendo a una bastarda embarazada, escupió con desprecio. Ellie no dejó de martillar la tabla. Terminó lo que hacía con calma. Luego se giró, y sus ojos, habitualmente tranquilos, se volvieron de piedra. Su escopeta estaba apoyada contra la pared. No la tocó,
pero bastaba verla allí. Ella no es propiedad de nadie, dijo con voz grave, sin levantarla, pero firme como una promesa. Y si pones un pie más allá de mi cerca, no respondo. Uno de los hombres detrás de Raymond apretó la mandíbula. El otro dio un paso hacia atrás. Solo Raymond sonrió. Pero no era una sonrisa sincera, era la de quien no acepta una negativa. Un vaquero sin tierras, defendiendo a una bastarda embarazada, escupió con desprecio. ¡Qué nobleza más barata! Ellie no respondió. No había necesidad, ya lo había dicho todo. Raymond se marchó, no volvió a hablar, solo los observó con esa mirada fría que uno nunca olvida. Pero algo en su espalda anunciaba que no se iría por vencido. Y no se fue. Esa noche, el fuego comenzó en el establo. Luego, el humo cubrió la cocina. Las llamas subieron por el techo como bestias liberadas. Ellie alcanzó a sacar a Grace y a empujarla hacia el bosque, envolviéndola con lo poco que pudo agarrar. Solo eso importaba, salvarla a ella. El rancho se convirtió en cenizas. La casa, los caballos, las mantas tejidas por su madre, los recuerdos en los marcos, todo quedó atrás, consumido por el odio. Durmieron esa noche bajo un cobertizo viejo, abandonado, a media milla del camino. Ellie tenía una herida en el brazo. Grace sostenía su vientre con las dos manos, más por miedo que por dolor. Pero algo había cambiado. Grace ya no lloraba, y Ellie ya no dudaba. La rabia ya no los quebraba, los unía, y en medio de las cenizas, mientras el viento soplaba con olor a humo y justicia rota, solo quedaban ellos y un plan que empezaba a formarse, callado, entre las brasas de la pérdida. Caminaron durante días, con poco más que lo opuesto. Ellie conocía los senderos ocultos, las rutas que evitaban a los curiosos. Fue él quien guió, pero fue Grace quien sostuvo el paso. No pidió que la cargaran, no reclamó por el frío, no miró atrás. Caminaba como quien ya no teme caerse, porque ya ha tocado fondo y ha vuelto a levantarse. Con ayuda de Amos Leary, un viejo amigo de Ellie, herrero en la ciudad de Copper Hill, lograron presentarse ante el tribunal del distrito. Amos no preguntó mucho, vio a Grace, la forma en que Ellie la miraba, y dijo, «Lo que sea que pasó, iremos con la verdad hasta el final». El juez era un hombre mayor, de cejas espesas y voz pausada. Al principio escuchaba con distancia, pero cuando Grace, de pie en el centro de la sala, comenzó a hablar, el aire cambió. No gritó, no lloró, solo contó lo que vivió, cómo fue ofrecida como parte de un acuerdo, cómo su padrastro cambió su vida por unas hectáreas malgastadas, cómo Raymond la buscó como si fuera una posesión, no una persona. Se levantó la manga del brazo, mostró las marcas, y cuando el juez la observó en silencio, Ellie no dijo una palabra, pero su presencia lo decía todo, de pie, derecho, con la mirada fija, no en busca de lástima, en busca de justicia. El juez, con voz grave y temblorosa, emitió una orden de arresto. Raymond Cliffs fue detenido por cargos graves, secuestro, agresión y tráfico de personas. Su caída fue rápida, como solo ocurre cuando la verdad tiene fuerza detrás. Grace no celebró, solo respiró hondo por primera vez. Pasaron los meses como pasa la nieve sobre los campos, lenta, silenciosa, hasta derretirse. Ellie y Grace no tenían mucho, rentaron una cabaña sencilla a las afueras de Copper Hill. Ellie trabajaba con Amos en la forja, Grace cosía y atendía la tierra que poco a poco volvía a dar fruto. Y una mañana clara, entre sábanas tibias y con el primer canto de los pájaros, Grace dio a luz a un niño sano. Ellie estaba allí, sostuvo su mano, le puso la manta sobre los hombros, aquella misma que había cubierto su cuerpo tembloroso aquel día en el bosque. Esa manta ya no olía a frío ni a miedo, olía a hogar. No eran ricos, no tenían lujos ni promesas grandiosas, pero cada cosa en su pequeño hogar tenía un sentido. Cada gesto, un origen. Ellie, que había pasado años solo, sin rumbo, volvió a sentir propósito. Lo veía en los ojos de Grace cuando lo miraba en silencio. Lo sentía cuando cargaba al niño en brazos.
Y Grace, ella también volvió a florecer. Después del dolor, del silencio, del miedo, se reencontró consigo misma, no como antes, sino más fuerte, más libre, porque la esperanza no vino de un milagro, sino del valor de no rendirse. A veces, en medio del bosque más oscuro, basta un solo gesto de bondad, una manta tendida, una mano extendida, para cambiar por completo el rumbo de una vida. Y ellos, Ellie y Grace, lo supieron bien, que incluso después de perderlo todo, aún es posible comenzar de nuevo si hay alguien que decide quedarse.